Continuando con nuestro análisis de coyuntura, hoy veremos cómo y con quiénes Evo Morales llegó al poder. Analicemos este tema. Estimados amigos, con el triunfo de Chávez en Venezuela en febrero de 1999, el socialismo del siglo XXI cobraba fuerza y el proyecto neoliberal perdía terreno a nivel mundial. A mediados de los años 2000, esta corriente se fue reforzando con los triunfos del MAS de Evo Morales en Bolivia y Alianza País de Rafael Correa en Ecuador. El triunfo del MAS en Bolivia desencadenó un giro en el sujeto activo del cambio. La clase obrera era reemplazada por el indígena originario campesino que se había convertido en el más firme opositor a las políticas neoliberales de los gobiernos de la democracia pactada y en especial de Gonzalo Sánchez de Lozada. El MAS postulaba un proceso de cambio que tenía como eje central la convocatoria a una asamblea constituyente, la recuperación de los recursos naturales y la revolución democrática cultural que se denominó la Agenda de Octubre en referencia a los luctuosos sucesos de octubre del 2003. Con la convocatoria a la Asamblea Constituyente de 2007 y la controvertida nacionalización de YPFB, Entel y Ende en los primeros años de gobierno, se agotó la Agenda de Octubre y lo que vino fue una sucesión de medidas encaminadas a reproducir el capitalismo de Estado o el estatismo en nuestro país. La nacionalización de YPFB dio al gobierno una mayor legitimidad política, lo que fue aprovechado para consolidar su histórico triunfo de 2005 y una acumulación de su capital político suficiente para construir una hegemonía social y política que asegure su reproducción en el poder. A partir de ese momento, una de las preocupaciones más importantes para el partido de gobierno fue movilizar todas sus fuerzas en procura de demoler la oposición política y consolidar su supremacía. De ahí que en una primera etapa en Bolivia se vive una cadena de procesos electorales que ratifican y consolidan el gobierno de Evo Morales y provocan el derrumbe de los partidos opositores al proceso de cambio. Sin embargo, pese a su derrota en el ámbito nacional, paradójicamente, los partidos de oposición se fortalecieron en las administraciones regionales. Gracias a un discurso autonómico que el carácter centralista del MAS no supo enfrentar adecuadamente. Antes, permítanme anunciarles que en los próximos días presentaré mi libro sobre una reforma del sistema judicial. Les invito a estar atentos y asistir a su presentación. Continuando con nuestro tema, un componente de capital importancia en la acumulación política del MAS fue la producción e introducción constitucional de una serie de símbolos y simbolismos patrios como la huifala, la flor de patujú y la escarapela, junto a los tradicionales símbolos nacionales como la tricolor nacional, el escudo de armas. Asimismo, se renombró una serie de instituciones con pequeños cambios en sus funciones y atribuciones que no representaban cambios estructurales. De esa manera, por ejemplo, se cambió el nombre de la República por la del Estado plurinacional, las Cortes de Justicia por las de Tribunales de Justicia, los poderes del Estado por órganos del Estado, el Congreso por la Asamblea, las prefecturas por las gobernaciones, etc. Y todos ellos con el añadido de plurinacional, lo que afianzó la adhesión de amplios sectores indígenas originarios campesinos al proceso de cambio.
la introducción de otros símbolos y simbologías al margen de la Constitución, como la cruz andina, la chaya, en actos públicos, provocó una reacción en ciertos sectores urbanos que no se identifican con esos símbolos aymaras y claman la recuperación de los símbolos de la bolivianidad republicana. Una de las características más distintivas del gobierno del MAS es su carácter autoritario y dictatorial. La instrumentalización de la justicia con fines políticos se hizo patente en el momento mismo de su ascensión al poder, pues no le bastó derrotar a la oposición democrática en el campo electoral, sino que la persecución y el amedrentamiento político dejó sentada la impresión de un gobierno intolerante con cualquier tipo de crítica interna y externa del cual muy difícilmente podrá liberarse. No cabe la menor duda que las sucesivas victorias del MAS disimuló los graves casos de corrupción, dilapidación de los ingentes recursos económicos, persecución judicial, abuso de los bienes del Estado, narcotráfico y otros que empañaron la gestión gubernamental. El intento de modificar la Constitución que permitiera la reelección indefinida de Morales mediante el referéndum realizado el 21 de febrero de 2016 fue la primera derrota electoral del MAS en 11 años de gobierno. El desconocimiento de los resultados del referéndum mediante un fallo constitucional y la habilitación de Evo Morales a la repostulación indefinida como un derecho humano profundizó la crisis política, unificando amplios sectores urbanos de oposición y sustituyendo la contradicción principal capital versus trabajo por otra sin contenido de clase como es democracia versus dictadura. Este cambio encumbró al ciudadano abstracto como el sujeto político de la lucha por la recuperación de la democracia y a las pititas como el símbolo de esa lucha. Las elecciones del 2019 estuvieron marcadas por el monumental fraude electoral que terminó con la renuncia de Morales y la estrategia fallida de provocar un vacío de poder que culminó en el gobierno de Yanine Áñez como un gobierno de transición cuya única misión era llevar adelante unas elecciones limpias y transparentes. El surgimiento de la pandemia del COVID-19 paralizó todas las actividades económicas, políticas y sociales, afectando gravemente la realización de las elecciones nacionales previstas para el 3 de mayo de 2020, postergando su realización 5 meses. Yanine Áñez, una vez en el poder, olvidó el rol para el que fue investida, que era llamar inmediatamente a nuevas elecciones, contaminando el proceso de transición con su postulación a la presidencia. La falta de voluntad unitaria de Luis Fernando Camacho y Carlos Mesa transformaron el periodo de transición en un periodo de disputas internas en el bloque democrático. Los escándalos de corrupción, la postulación de Yanine Áñez, la falta de unidad y la crisis económica, agudizada por la pandemia, asfaltaron el camino de regreso del MAS al poder. Soy el abogado Gustavo Blacuda Alcalá y este es el cuarto video de un ciclo en el que hacemos un análisis de la coyuntura política. Les pido que le den un like a este video y lo compartan con sus amigos y me sigan en mis redes sociales. Los veo en el próximo video. Muchas gracias.